Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Estamos muy contentos de poder iniciar este domingo 17, poder estar con ustedes, que podamos alabar al Señor juntos. Vamos a empezar leyendo el Salmo 127, 1 y 2. Dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Señor, venimos delante de ti esta mañana. Señor, si tú no estás con nosotros, si tú no edificas la casa, en vano trabajamos. Señor, queremos estar contigo, queremos que tú estés con nosotros, Señor. Señor, hoy, este domingo, oramos, Señor, no queremos velar en vano. Tú nos guardas, Señor, y nuestra confianza está en ti. Tu palabra dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, tú eres nuestra confianza. No es el gobierno, no es nuestro dinero, no es nuestro trabajo, eres tú, Señor. Señor, danos esa gracia de confiar en ti, de confiar incondicionalmente en medio de las pruebas, en medio de la tempestad o en medio de la bonanza. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, a tener un corazón que te ame, Señor, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Bendecimos tu nombre y gracias porque hoy podemos reunirnos digitalmente como tu iglesia, como una familia, Señor. Que cada persona que vea esta transmisión pueda ser edificada, que su espíritu pueda ser animado por ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Pues vamos a adorar al Señor, vamos a darle las gracias porque Él ha sido bueno, porque Él quitó nuestra vergüenza, porque Él nos libró de todo mal. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús.
en este lugar, Señor. Toda la gloria y toda la honra a ti.
los cielos, llena nuestro corazón y llena nuestro corazón de ti, Señor. Llénanos de ti y llénanos de ti, Cristo.
la gloria y toda la honra a ti, porque tú eres digno. Te amamos, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Estás vestido de honra, de dignidad, Señor. Hoy venimos y nos rendimos ante ti. Y Señor, solo podemos adorarte, solo podemos expresarte nuestro amor, Señor, nuestro afecto hacia ti, porque tú nos has amado primero, Señor, porque tú nos has lavado, porque tú nos redimiste. Aquí está nuestro corazón, Señor. Aquí estamos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hola, amados hermanos, muy buenos días. Hoy es el primer domingo de junio, domingo 6. Es un domingo importante. Recuerde que el día de hoy tenemos elecciones en gran parte del país y es necesario que usted y yo, como cristianos, como patriotas mexicanos, atendamos a nuestra responsabilidad. Y por cierto, le pido una vez más, no me cansaré de hacerlo, seamos responsables con nuestro voto. Muy bien, también va a quedar pendiente nuestra felicitación para los hermanos que en este mes de junio cumplen años o celebran algún aniversario. Discúlpenos que estamos haciendo por este medio, ¿verdad? Enviando una señal por internet, una grabación, con el motivo de atender a esa responsabilidad del voto. Pero el domingo 13, aquí nos estaremos viendo, podremos dar un saludo, ¿verdad? Reconocer a los hermanos que cumplan años o aniversario. El domingo 13 sí va a ser presencial, aquí nos veremos a las 11 de la mañana. Quiero pedirle que por favor prepare su Biblia, vamos a entrar al tema de la predicación y antes de leerlo, quisiera que oremos, por favor. Ahí usted en su hogar, si usted está en su sala, en el comedor, una silla, donde usted esté, cierre sus ojos y vamos a ponernos en manos de Dios. Amado Padre, por medio de tu Hijo Jesús, queremos pedirte en esta mañana que traigas bendición a nuestra alma. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, nos anime, nos exhorte, Señor, nos hable de una manera clara. Señor, si es necesario, confronta en cada uno de nosotros las áreas que tienen que ser sometidas, Señor, del viejo hombre, para que el nuevo, que es a la imagen de Cristo, siga creciendo y fortaleciéndose. Te pido tu ayuda, Señor, que tu Espíritu Santo en mí me dé la capacidad de hablar con todo de nuevo, sabiduría y sobre todo los pasajes, Señor, de la Biblia que vamos a ocupar esta mañana. Declaro tu bien y tu favor para con mis hermanos ahí en sus hogares, Señor, que también seamos todos edificados al oír tu voz. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ya ve que martes y miércoles tuvimos unas reuniones especiales. Pues estuvo con nosotros el pastor Víctor Hugo, mi pastor, y estuvimos disfrutando de las enseñanzas, aprendiendo Biblia, aprendiendo el carácter de humildad, mansedumbre. Yo veía la energía de mi pastor y decía la situación física de cómo se encuentra él recuperando su salud y estando aquí predicando. Los médicos le decían, usted tiene que estar en casa reposando con comida especial. Y él está aquí, estaba aquí predicando y glorificando el nombre del Señor. Dios le daba una energía, le daba una fortaleza. De verdad fue un tiempo precioso de bendición con el pastor Víctor Hugo. Todavía saboreo las enseñanzas, saboreo todavía el tiempo de coinonía que pasamos platicando, compartiendo alimento. En fin, fue un tiempo hermoso de poder ver a mi pastor. Gracias. Pues bien, hermano, en su Biblia, por favor, el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, hay 2 versos que quiero compartir con ustedes esta mañana. Yo ya tengo aquí lista en mi Biblia. San Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. Dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bien, hagamos un breve análisis en este lugar donde estaba Jesús, obviamente en Jerusalén.
el pueblo estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, o también conocida como la fiesta de Sucot, que quiere decir tabernáculo. Estaban conmemorando cómo Israel durante 40 años vivió en tiendas cuando caminaban por el desierto. No tenían casas de ladrillo, no tenían casas edificadas, sino eran casas improvisadas. Entonces, en esta fiesta de los tabernáculos, el pueblo tenía que hacerse por 6 días, tenía que hacerse chocitas de madera, de ramas, etcétera, y se quedaban a dormir ahí, vivían ahí, ahí comían, ahí dormían durante esos días de fiesta, recordando el periodo de los 40 años por donde Dios los llevó en el desierto. Recuerde que la palabra nos enseña que durante la noche lenguas de fuego, ¿verdad?, alumbraban a Israel, dándoles calor, dándoles dirección hacia donde Dios los estaba llevando. Y en el día dice que nubes, ¿verdad?, cubrían el lugar donde Israel iba caminando para protegerlos de la insolación. Entonces, eso es parte de las experiencias que tuvo Israel, ese contacto que tuvo al estar en la presencia de Dios, caminando con Dios. Y esas eran 3 fiestas solemnes que Dios ordenó por medio de Moisés para que las cuidaran, para que celebraran esas fiestas 3 veces al año. Esta fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. Y más o menos era de esta forma. Empezaban en domingo, ¿verdad?, a celebrar la fiesta, comían, cantaban, celebraban, contaban, yo creo, los testimonios, las anécdotas de esos días en el desierto. Y pasados esos 6 días, llegaba el sábado. El sábado tenían que tener su culto, entraban a la sinagoga, oían la palabra, ¿verdad?, que el sacerdote ministraba. Y entonces, el día siguiente, por eso dice aquí, como dice la Escritura, el último y gran día. Era un día diferente, era un día de la Santa Convocación. ¿En qué consistía este día de la Santa Convocación? Bueno, era un día en donde ya no era tanta celebración, sino más bien era un día en donde tenían que edificarse espiritualmente. Para ello, era un tiempo de oración, era un tiempo en el cual meditaban en las Escrituras, y era un tiempo donde el pueblo renovaba su pacto para con Dios, donde Dios había establecido que sería el Dios de ellos, y ellos obedecerían andando en sus caminos, obedeciendo a su ley, guardando a los estatutos. El pueblo se regeneraba, por decirlo así, en su compromiso para con Dios, y ya terminado el último día, pero ya cada quien se volvía a sus actividades, a sus trabajos o a las aldeas de donde habían venido. Jerusalén era el centro, era el lugar de celebración donde de las diferentes tribus venían para celebrar las fiestas que eran obligatorias, no eran permisivas, sino era obligatorio que todo judío viniera y celebrara esta fiesta. Cuando estaba esa fiesta, cuando estaba el último día, Jesús se levanta y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Era un llamado que Jesús estaba haciendo a los hombres judíos que estaban ahí. Para ese tiempo Jesús ya era conocido como un hombre, ¿verdad?, que estaba en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, estaba siendo usado para hacer señales, estaba siendo usado para bautizar, incluso en el bautismo de Juan, en el bautismo de arrepentimiento. Y el pueblo mucho de él está siguiendo a Jesús, se estaban volviendo a él para ser edificados en la palabra. Recuerde que decían de Jesús, dice, enseña con autoridad, no como los fariseos, ¿verdad? Porque Jesús lo que enseñaba lo vivía. Y ese es el propósito de Dios para con nosotros, que no solo conozcamos lo que dice su Escritura, su palabra, sino que demos una aplicación literal a nuestra vida, que realmente seamos conocidos por buen testimonio como hijos de Dios. Después de este análisis, vamos a encontrar que la experiencia que tenían los judíos durante ese tiempo de alegría, de emocionarse, de convivir, ¿verdad? Llegaba un momento en que terminaba la fiesta, pues lo que les duraba ese gozo, esa alegría, pero después
volvían a ser los hombres normales, por decirlo así. ¿En qué sentido? Que cuando tú estás caminando con Dios, estás celebrando, estás en comunión con otros hermanos, hay un gozo dentro de ti inefable, ¿no? Difícil de describir. Te gozas conviviendo, te gozas compartiendo el pan, te gozas compartiendo chistes, sacas un versículo, lo compartes, lo enseñas, otro hermano te da una palabra y te edifica. O sea, son tiempos de edificación espiritual, pero cuando estás en casa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás ya en tu rutina, ¿verdad? Ese tiempo pues ha pasado y dices, ay, cómo me gustó esos días de esta fiesta que celebramos y las comidas que prepararon. No, y cuando platiqué con tal hermano me dio una palabra y me enseñó. Y uno lo extraña, ¿no? Y como que ese gozo que fue permanente se va acabando. ¿Por qué? Porque hasta aquí los judíos, los que habían incluso seguido a Jesús, no habían recibido al Espíritu Santo. Todavía no habían sido sellados con el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido ascendido. Quiere decir que toda experiencia en la carne solo te va a satisfacer un momento y después nuevamente vas a tener la necesidad de volver a buscar el pan de Dios, a buscar el rostro de Dios. Y eso es lo que Dios quiere crear en ti y en mí, una relación permanente con Dios, una relación en donde día a día tengamos un convivio en su presencia, día a día podamos estar meditando en la palabra. El pastor Víctor Hugo nos hizo un ejemplo matemático de las horas que el cristiano invierte en su edificación espiritual en una de las reuniones, no recuerdo si fue el martes o el miércoles, pero nos decía, por ejemplo, que un cristiano que solo se ocupa 2 horas en domingo para venir y edificarse, haciendo una suma de las horas que ocuparía en un año o en 10 años, ¿verdad? En un año, sumando 8 horas por domingo y multiplicándolo por 12 meses, nos habla de 96 horas en un año. Si son 10 años, esas 96 horas las multiplicamos por 10 y nos daría 960 horas que tienen que ver con nuestra edificación espiritual. Se oyen muchas horas, ¿verdad? Es un número grande, 960 horas. Pero cuando ves la cantidad de horas que tienen 10 años o la cantidad de días que tienen 10 años, comparado a lo que usas para edificarte, no es nada. Te voy a decir por qué. Un año tiene 365 días en promedio. De esos 365 días, estamos hablando cómo nos vamos a ver de aquí a 10 años o cómo deberíamos de estar en 10 años de nuestra edificación espiritual. De esos 365 días, multiplicándolo por 10 años, nos va a dar 3,650 días. Pero si tú ocupaste solo 960 horas durante 10 años, esas 960 horas, espero no confundirte, si los divido para saber cuántos días invertí, me va a dar 40 días. 40 días de 24 horas. Pero siendo reales, ¿verdad? Nadie ocupa 24 horas para edificarse, ¿verdad? Que diga, Señor, es la 1 de la mañana, a partir de ahorita empiezo con mi tiempo, ¿verdad? Voy a empezar orando, voy a leer, después voy a entrar en un ayuno, voy a volver a orar, voy a volver a leer tu palabra, ¿verdad? Voy a salir a predicar y después regreso y me voy a acostar un rato y vuelvo a predicar, vuelvo a leer la palabra. Nadie lo hace. Quiere decir que esos 40 días de 24 horas es algo utópico. Simplemente lo estamos haciendo como una cuestión matemática para ver cuántas horas dedicamos en nuestra edificación espiritual. Pero vamos a hacerlo un poco más real, esas 40 horas. Si dijéramos que ocupamos 8 horas, o ocupamos 8 horas para edificarnos, estaríamos hablando de 120 días, de 8 horas. 120 días los tendríamos que restar a 3,650 días que ocupamos en ese lapso de 10 años. Nos quedarían, aquí tengo ya mis apuntes, nos quedarían 3,530 días. De los 3,650 días, le restamos 120, que son los que ocupamos para edificarnos,
8 horas cada uno de esos días, nos quedaría 3.530 días. Ahora, aquí es el juego de números. 3.530 días que ocupé, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar. Entonces, si estamos ocupando 2/3 partes de estas 24 horas para nuestro descanso corporal, nuestro alimento físico, nuestra responsabilidad de trabajo, ¿cuánto tiempo dedicamos para nuestra edificación espiritual? En este juego de números que le estoy hablando, lo que preocupa o lo que nos debemos ocupar es que aún el mismo Pablo, el apóstol Pablo, dijo que hay 2 tipos de leyes, la ley del espíritu y la ley de la carne. ¿Y cuál es la ley que va a prevalecer en ti? La ley del espíritu es cuando tú pasas tiempo edificándote espiritualmente, meditando en la palabra, orando, decides hacer un tiempo de ayuno, decides salir a predicar, a anunciar, a compartir tu fe, estás buscando o estás teniendo actividades que te están edificando. Pero si no es así, si estás pasando más tiempo en las obras de la carne te va a desanimar, te va a jalar a sus deseos y a sus afanes, porque esa es la lucha de la carne contra el espíritu. Por eso es que en la relación que te estoy compartiendo, hablando, es que tú y yo nos demos cuenta cuánto tiempo usamos para nuestra edificación de manera espiritual. Un ejemplo, si tú usas al día 1 hora para entrar a YouTube, o 2, según los videos, o música, o lo que tú quieras ver. ¿Cuánto tiempo usas para estar en Facebook? ¿Cuánto tiempo usas para leer los mensajes de WhatsApp y reenviar o enviar? Fácil, en estas 3 actividades, te aseguro que puedes invertir de 3 a 4 horas al día. Pero, si aunado a eso en la noche dices, oye, ¿qué tal si vemos una peli? Preparamos unas palomitas y unos hochos, ¿no? Y nos pasamos ahí, padre, viendo la tele. Y tienes organizado tu día de tal manera que atiendes a la comida, que atiendes al trabajo, que atiendes a tus necesidades emocionales, pero no te estás edificando. No estás teniendo compromiso con la palabra. No estás orando, buscando el rostro de Dios. ¿Sabes por qué Dios nos animó como iglesia a buscarle en oración estos días de 40 días en la montaña, el primer reto, y ahorita estamos en el segundo reto de cumplir otros 40 días? Ya cumplimos 40. Ahorita llevamos alrededor de 22 días, casi a la mitad del segundo reto. ¿Qué disciplina está dejando en ti el subir y orar? Yo les decía hace tiempo, antes de cumplir los 40 días, que yo notaba una diferencia dentro de mí. ¿Qué está pasando dentro de los hombres, las mujeres que estamos subiendo continuamente a orar? Hay una transformación en nuestro espíritu. Hay una fortaleza en nuestro hombre espiritual para vencer tentaciones, para estar preparados cuando venga el Señor Jesús. Jesús se levantó estando en el último gran día de la fiesta y Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Te aseguro, sin equivocarme, que en lugar de estar matando al viejo hombre, lo estás aturdiendo o adormeciendo si estás dedicando más tiempo en los deleites de la carne que edificarte espiritualmente. Y va a llegar un momento en que llegue un rayo de luz a tu corazón y te diga, tengo tantos años en el Evangelio y ¿por qué no he podido cambiar? ¿Por qué a veces me siento sin fuerzas para orar o para ayunar? ¿Por qué a veces no tengo interés en ir a la iglesia? ¿Por qué no me puedo invertir viendo una película de Jesús o testimonios o de los apóstoles? Y en cambio sí puedo pasar horas viendo videos de diferentes cosas. ¿Sabes, hermano? Esto nos está confrontando a ti y a mí de cómo invertimos o bien o mal el tiempo. El problema no es tanto eso de cómo lo invertimos, sino el resultado que está produciendo en ti o en mí,
o vida o muerte en el espíritu, no hay otra. O edificamos el espíritu o lo estamos sometiendo para que la carne se fortalezca. No es agradable, ¿verdad? No nos gustan esos números. Yo tengo otros datos. ¿Cómo hacerlo si tienes más fuerte la carne? 5 horas al día para deleitar la carne en una semana, 30 horas nada más de estar metidos en internet, en Facebook, en WhatsApp, en alguna otra aplicación, no se diga en juegos. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? ¿Cuánto nos estamos edificando? Tú sabes que el Señor Jesús viene pronto. Hay una historia que te quiero compartir, está en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, es la historia de Naamán. Naamán era un general sirio, favorecido por su rey, por las conquistas que había dado a Siria. Su rey le tenía en gran estima. Dice que era en extremo valiente este hombre. Y tenía un problema de salud, era leproso. Y de seguro Naamán pues estaba cansado de que la gente lo mirara de reojo o que no lo invitaran a las fiestas, ¿verdad? O que tuviera que vivir separado, incluso hasta posiblemente con su familia, ¿verdad? A cierta distancia para que no se pegara la lepra. Y dice que un día él escuchó a una jovencita que tenía como sirvienta, era una judía, y obviamente en algunas de sus campañas de conquista, en algunas de las provincias de Israel, ¿verdad? Fue capturada esta joven y fue llevada como, Naamán se la llevó como su sirvienta, ¿verdad? Y a casa. Y un día le dice esta joven, le dice a Naamán, si mi señor fuera a Israel, ahí hay un varón de Dios, el cual lo puede sanar. Y estas palabras, ¿verdad? Retumbaron en la mente, en el corazón de Naamán, diciendo, ¿será que Dios pueda limpiarme? Y entonces va a ver al rey sirio, le dice, mi rey, ¿verdad? Esta joven de Israel me dice que en Israel hay un varón de Dios que puede hacer una obra milagrosa en mi vida. Te quiero pedir de favor si me das una carta para que a tu nombre yo vaya con el rey de Israel y se haga esta obra en mi persona. Y el rey asintió, ¿verdad? Recuerde que era favorecido por el rey de Siria. Y le hace una carta y entonces va Naamán con un séquito, ¿verdad? Caballos, carruajes, se presenta ante el rey de Israel. Le dice, traigo esta carta de mi rey, ¿verdad? Y entonces cuando la lee el rey de Israel dice que rasga sus vestiduras, ¿verdad? Se las arranca y dice, ¿acaso soy yo Dios para dar vida o dar muerte? ¿Acaso yo podré sanar a este hombre? Más bien, ¿no es esto una incitación a provocación del rey de Siria contra mí? Y entonces se afligió el rey de Israel. Pero Eliseo, el siervo de Dios, oyó que el rey estaba compungido por esto que había acontecido. Le dice, manda a mí a este siervo, a este hombre Naamán. Entonces ya le dan la dirección, ¿verdad? No había GPS, pero le han de haber dicho a la izquierda, a la derecha, pasas unos cerros y donde cruza el río, etc. Y llegó a la casa de Eliseo, el siervo de Dios. Y entonces dice que le sale, ¿verdad? Y le dice, sale Giezi, el siervo de Eliseo, y le dice a mi señor que vayas al Jordán y te sumerjas 7 veces. Y entonces Naamán se enoja y dice, ¿qué? A eso vine de tan lejos, en mi tierra hay mejores ríos que este Jordán. Y yo pensé que el varón de Dios iba a salir y que iba a orar e implorar a Dios, iba a poner su mano en el lugar y entonces en ese momento yo sería sanado. Y entonces se puso fúrico Naamán, ¿verdad? Porque no salió el siervo de Dios y por la indicación que él le había dado le parecía como absurda, ¿no? Aquí hace un paréntesis. Dios hace cosas grandes de cosas sencillas. Repita esto. Dios hace cosas grandes de cosas sencillas. Y entonces cuando Naamán estaba enojado, fúrico, ¿verdad? Ya para retirarse y pensando, les voy a hacer guerra a estos israelitas, ¿verdad? Dice que los siervos de Naamán le dijeron, mi señor, con una voz apacible, ¿verdad? Con amor,
mi Señor, mira, si el varón de Dios no te pidiera otra cosa, ¿lo harías? Entonces se queda pensando y dice, pues ve al Jordán y sumérgete 7 veces. Y le pareció bien a Naamán ir y obedecer. Y recuerda esto, hermano, Dios hace cosas grandes de cosas sencillas. ¿Qué significado podría tener sumergirse 7 veces en el río? Pues cuando Naamán va y se mete al Jordán y empieza a hacerlo, sabe, a lo mejor en lo natural no se veía un cambio, pero espiritualmente algo estaba sucediendo, porque cada vez que Naamán se sumergía, ¿verdad? Vendas se estaban cayendo, se sumergía, ataduras se estaban rompiendo, se sumergía, impiedad se estaba quitando, se sumergía, estaba siendo sanado de la lepra. Dice la escritura, ¿verdad? Que cuando Naamán, la última vez que sale de sumergirse, dice que su piel era como la de un niño. Pero ¿sabe qué? No fue el único cambio que sucedió en Naamán. Naamán tuvo un cambio de 180 grados. Un cambio que transformó su corazón por ver la evidencia del poder de Dios en su vida. Se metió al río de agua viva y su corazón fue transformado. Quiero que me acompañe, por favor. Vamos a segunda libro de Reyes, capítulo 5. Me interesa que lea estas palabras conmigo. Voy a leer a partir del verso 14 y algunas partes las voy a omitir para no desviar el centro del mensaje. Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, fíjese la declaración de Naamán, hermano, me emociona, dice, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¡Wow! Hermano, qué gloriosa evidencia de que este varón, le decía, en esa transformación de estarse metiendo al río, le quitaron las vendas espirituales y pudo ver que hay un Dios poderoso, el Dios verdadero de Israel. Y después sigue diciendo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo le contesta, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él, o sea Eliseo, no quiso. Entonces 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, está hablando Naamán, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Aleluya. Me emociona, hermanos. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Entonces Eliseo le dice, ve en paz. O sea, porque Eliseo estaba viendo el corazón transformado de este hombre, un hombre que había venido buscando únicamente una sanidad física. No solo fue sanado físicamente, sino tuvo una revelación del Dios verdadero. Ya no iba a adorar a un Dios pagano, ya no iba a adorar a un Dios de mentiras, sino al Dios todopoderoso, y por eso se estaba disculpando con Eliseo. Cuando entra al templo de Rimón, mi rey, ¿verdad? Se va a apoyar en mí, yo tengo que inclinar mi rodilla, pero no lo hago delante de este Dios, lo hago delante de Jehová de los ejércitos, el que se ha revelado en mi vida, el que me ha sanado. Ahora sé que hay Dios en Israel. Hermano, qué gran revelación recibió Naamán por haberse metido al río, siguiendo las indicaciones de una manera sumisa, obedeciendo al varón de Dios. Se metió al río de agua viva. ¿Y quién es el que nos dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva? ¿Quién es, hermano? Es la fuente de agua viva. ¿No le dijo así la mujer samaritana? Dame a beber de esa agua que tú tienes. ¿Cuántos de nosotros no le diríamos a Jesús, dame a beber, Señor? Cuando el hombre está saciado, o cree que está saciado, no tiene apetito de otras cosas. Alguien que no tiene sed, pues no va a pedir agua.
Pero a lo mejor hoy tienes necesidad de justicia. A lo mejor tienes sed de que Dios toque tu corazón. A lo mejor tienes sed de decir, Señor, estoy cansado de ser el mismo hombre, la misma mujer por más de 10 años o 15 y no hay un cambio en mi vida. He dejado los deleites de tu presencia, he dejado la intimidad de buscar tu rostro, he dejado de escudriñar la palabra y siento que me he secado. La fuente de agua viva hoy te está diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes lo que es eso? Ríos de agua viva en tu interior. Un gozo continuo, una revelación de la palabra, una fortaleza espiritual para hacer frente al enemigo, hacer frente a las tentaciones, un interior de ríos de agua viva dentro de ti, donde el Espíritu Santo te está dando revelación, donde el Espíritu Santo te está llevando a más de la gracia, del conocimiento, que cuando vas y de repente te sientes conmovido por una persona y vas y le compartes con todo de nuevo, y ves cómo sus ojos, su corazón es conmovido porque el Espíritu Santo está en ti. Eso es lo que hace el agua viva dentro de ti, dentro de mí. Y a lo mejor hemos perdido esa agua viva. A lo mejor hay agua, pero agua estancada. Y Dios quiere traer sobre ti agua viva, amado hermano, hermana. Dios quiere traer agua viva. Yo quiero invitarte porque es un tiempo de reflexión, un tiempo donde medites en qué has invertido más tiempo. ¿Realmente has invertido tiempo en edificarte espiritualmente? ¿O has perdido el tiempo fortaleciendo la carne? ¿Quieres un cambio? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres que Dios traiga sobre ti ánimo, fortaleza, gozo, libertad? Pues clama a la fuente de agua viva. Clamemos, busquemos a Jesús. Tomemos hoy esta palabra donde el Espíritu Santo nos está diciendo, ven y bebe de esa agua. Ven y bebe de los ríos de agua viva y no tendrás sed. Y de tu interior, dice, correrán ríos. Ríos de agua viva. Hoy me estaba acordando de una palabra que estábamos orando ayer en la mañana, los varones, en Apocalipsis. Déjeme ir allá. Dice en el capítulo 22, 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto lo estábamos orando ayer, el sábado en la mañana, los varones. Dios nos está revelando. Y yo me sentí confirmado con esta palabra para invertirla en usted, en mí, que Dios nos está hablando. De quien quiera venir, venga a beber de esa agua inagotable. La mujer samaritana que se encontró con Jesús, Jesús le dice, dame de beber. Y esta mujer le dice, ¿qué no sabes que judíos y samaritanos no se hablan? Y Jesús le dice, si supieras quién te pide, tú le pedirías a él. Y total que la mujer le dice, yo quiero de esa agua para no tener sed jamás. Y Jesús le dice, pues ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque con el hombre que vives ahorita no es tu marido y 5 maridos has tenido antes. Y la mujer se sorprende, le dice, me parece que eres profeta. Y entonces la mujer entra a la ciudad, entra a Samaria y empieza a decirle a los hombres que ve ahí las buenas noticias, he encontrado un hombre que parece profeta de Dios, el cual me ha dicho todo lo que he hecho. Y los hombres se sorprenden de esa noticia y salen. Y están ahí y ven a Jesús.
Y Jesús, hermanos, abría su boca y salía agua. Abría su boca y salía agua. Y los hombres estaban siendo saciados y saciados y recibían y recibían. Y esa agua lo estaba alimentando, esa agua lo estaba sanando, esa agua los estaba llenando de vida. De tal manera que no querían que Jesús se fuera. Cuando tú vienes a Jesús, cuando tú sientes que esa agua te está ministrando, no te quieres apartar. No quieres que ese río se acabe. A ti, a mí, como hijos de Dios, necesitamos, nos es menester buscar, escudriñar la palabra, porque de ella recibimos alimentación, recibimos vida. Si tú inviertes tus horas en el celular, en todas las cosas que puedas ver ahí, te voy a pedir un favor. Calcula cuántas horas al día inviertes nada más pegado en el celular. Desde los WhatsApp que recibes, desde las páginas que ves en Facebook, los videos que ves en YouTube, si tienes aplicación de juegos, no se diga. Hazte un favor. ¿Cuántas horas inviertes en eso? ¿Y cuánto tiempo dedicas para edificarte espiritualmente con la palabra de Dios? Y entonces dime si lo que te estoy diciendo tengo o no razón de que estás edificando más la carne y descuidando tu hombre espiritual. Y como quieres sentirte alegre, contento, fortalecido, que la palabra de Dios resplandezca, que la palabra de Dios te anime, que la palabra de Dios te rete, que la palabra de Dios te dé dirección, cuando no tienes el corazón sensible para oír la voz del Espíritu Santo. Pero hoy también es un día de fiesta, el gran día, porque Jesús está hablando, diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, esta palabra es para ti. Si tú te sientes desanimado, confrontado con esta palabra y verdaderamente quieres pedirle a Dios ayuda, es el momento, es el día. Pero no solo es pedirle, sino que tú y yo tengamos un compromiso. Así como hemos tenido estos ya 62 días continuos de oración, de levantarnos de mañana y ofrecerle a Dios la primicia del día, ¿verdad? No es suficiente. Es meditar en la palabra, es predicar a otros, es hacer obras de justicia, lo que hace 8 días decía. Enseñar el amor de Dios al prójimo, servir a otros en el nombre de Jesús. Y tu vida tendrá un sentido tan sorprendente, te llenas de gozo inefable por servir a Dios. Cada vez que tú hagas una obra para Dios, tendrás gozo dentro de ti y no dudo que vendrán ríos de agua viva en tu interior. Vamos a orar, yo te animo, ahí en casa, ahí, si estás en el comedor, si estás terminando de desayunar, haz a un lado el alimento, si estás en el sillón, donde estés, dedica este momento para comprometerte con Dios. Si realmente lo quieres, si realmente quieres ayuda, si realmente quieres ver una transformación en tu vida, este momento. Cierra tus ojos. Padre, estamos delante de ti. Tú nos conoces. No hay manera de cómo encubrir nuestras vidas. No hay manera de cómo decirte que lo que es una verdad no es cierto. Nuestros hechos, nuestro espíritu da testimonio de quiénes somos. En esta mañana queremos pedirte perdón por desperdiciar el tiempo, por no saberlo aplicar en nuestra edificación. Perdónanos, Señor, si hemos sido duros de corazón y tardos para entender. Hoy, Señor, nos estás llamando para que podamos nuevamente recrearnos en ti, tener gozo, paz, alegría, fortaleza en el Espíritu, deleite en tu presencia. Todas esas cosas, Señor, que vienen cuando estamos conectados con tu Espíritu Santo,
por favor, haz tu buena obra en cada uno de nosotros. No dejes, Señor, que el enemigo siga ganando terreno a través de nuestra carne. No dejes que siga, Señor, cegando nuestro entendimiento cada vez que nosotros, Señor, le damos más lugar a la carne que al Espíritu. Por favor, te ruego que esta mañana tu palabra, como esa espada gloriosa de doble filo, entre, Señor, para discernir, para poner en cada uno de nosotros la convicción de los cambios, de la fortaleza, de las decisiones que debemos de tomar a partir de ahora. Y que acepte, Señor, de nuestra parte un verdadero arrepentimiento por la forma de mal invertir las horas. No quiere decir, Señor, con esto que no podamos distraernos o divertirnos o dedicar un tiempo considerable. Pero si ese tiempo es mucho mayor que el que usamos para edificarnos, de igual será como nada, porque la carne siempre se fortalecerá y el espíritu quedará débil. Que sea al contrario, Señor, que nuestro espíritu esté fuerte, que busquemos las cosas de arriba, que meditemos en tu palabra, que tengamos deleite, Señor, en la intimidad de tu rostro, de la oración, de practicar el ayuno, de practicar las buenas obras, de mostrar el amor al prójimo, de obedecerte y honrarte a ti en todo tiempo. Ayúdanos, Señor. No queremos que cuando venga Jesús nos tome desprevenidos como siervos negligentes, sino más bien, Señor, trabajando en edificar tu casa. Esta casa, Señor, la casa espiritual. Te doy gracias por la palabra que nos has hablado, me incluyo a mí y mis hermanos. Y te pido ahora, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, afirme la fe en cada uno de nosotros, afirme la palabra y la firme convicción de los cambios que tenemos que generar cada uno de nosotros. Podemos decirte, no invertiré, no desperdiciaré tanto tiempo o menos tiempo en esto, sino ahora dedicaré más tiempo en meditar la palabra, en saborearla y en orar y en buscar tu rostro. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amado hermano, hermana, la paz del Señor con ustedes. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, tenga por cierto que Dios lo va a ministrar o lo está ministrando ya. Que si usted ha mostrado una verdadera actitud de arrepentimiento, créame que trompetas de gozo se están tocando para celebrar que usted ha vuelto su corazón a Dios. Recordarle también que el próximo domingo, 13 de junio, ya será la reunión presencial. A partir de las 11 de la mañana estamos iniciando puntualmente, estamos iniciando con nuestro servicio, aunque también se transmite, pero es presencial. Les bendigo, les animo en la fe. Si usted no ha salido a votar, hágalo de manera responsable. Que Dios lo bendiga, amados hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Amén.